Buenos días, este 12 de noviembre les damos una cordial bienvenida a El Consultorio, un programa en línea que se transmite martes y jueves a las 9:30 horas por prensalibre.tv. Soy Cristian Dávila y hoy me acompaña el médico endocrinólogo Luis Alberto Ramírez Roca, quien nos va a hablar acerca de mitos y verdades de la diabetes y también nos va a dar a conocer los resultados de una encuesta realizada en varios países de Latinoamérica y también en Guatemala para conocer cuáles son los mitos y cuáles son las verdades sobre esta enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo. Gracias, doctor, por estar acá. Bienvenido. Cristian, gracias por la invitación. Es un gusto estar con usted. Gracias a usted por aceptarla y sin duda es un tema muy interesante puesto que muchas personas tienen muchas dudas acerca de la diabetes y así que si usted tiene alguna consulta puede hacerla a través de las redes sociales de Prensa Libre. En Facebook aparece una imagen que dice el consultorio, pero también puede hacerlo por Twitter con el hashtag elconsultoriopl porque en breves instantes nuestro invitado la responderá y también es conveniente que les recordemos que este programa lo hacemos con motivo del Día Mundial de la Diabetes que se celebra todos los años el 14 de noviembre, así que usted puede dejar sus dudas y consultas. Así que, doctor, empecemos hablando y demos a conocer esta interesante encuesta. ¿Qué empresa la realizó y con qué motivo? Es una empresa internacional de mercadeo especializada en problemas médicos, una empresa muy importante en la que se le pidió que se evaluara en 5 diferentes países. Eso incluyó Guatemala, fue México, Guatemala, Colombia, Brasil, Argentina, y en esos países se encuestó a los pacientes y se buscó en redes sociales la interacción que había entre pacientes que tenían diabetes y entre pacientes y médicos para evaluar cuáles eran los mitos y las realidades en lo que ellos... Sobre algunos factores que ellos están investigando. En este caso Claro. yo creo que es necesario que aclaremos que la encuesta se realizó con personas con diabetes tipo 2, puesto que sabemos Correcto. que está la 1 y la 2. Solo explíquenos un poco sobre esto y por qué se hizo esa diferenciación. La diabetes tipo 2 es la diabetes más común, ocupa el 90% de la población mundial. La diabetes tipo 1 es solo el 10% y generalmente ocurre en niños. Entonces la prevalencia en general es muchísimo más común de diabetes tipo 2. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud dice que el 90% de los casos de diabetes corresponde a diabetes tipo 2, ¿verdad, doctor? Claro, también ellos mencionan que actualmente existen 382 millones de pacientes con diabetes, pero dentro de 30 años tendremos 592 millones de pacientes con diabetes. Gracias, doctor. Ahora nos podría decir a grandes rasgos cuáles fueron los aspectos que se evaluó en esta encuesta. Lo que más se valoró era cuáles eran las creencias de los pacientes en relación a los síntomas de la enfermedad, en relación a los medicamentos, en relación a qué otras alternativas tenían para tratar la diabetes y si continuaban con el tratamiento o si era necesario continuar con las visitas con el médico o no. Gracias, doctor. Antes de dar datos específicos sobre esta encuesta realizada por el laboratorio Janssen, también me gustaría que usted nos dijera a grandes rasgos, doctor, sin dar mayores detalles, ¿qué le parece a usted como experto estos resultados, puesto que nos van a revelar muchas de las condiciones y de las creencias que los pacientes con diabetes tipo 2 tienen? Claro, Cristian. Muy interesante porque en realidad refleja lo que uno mira en su consultorio. Y además la encuesta fue validada por 50 médicos. Pero sí, realmente refleja lo que en general los pacientes llegan a preguntar al consultorio. Bueno, entonces si quiere, ahora sí, ya para dejar un poco a un lado la parte técnica y teórica sobre esta encuesta, vamos a dar a conocer los hallazgos de los mitos, algunas cuestiones que la gente opina específicamente de lo que sucedió y los resultados que se encontraron acá en Guatemala, porque yo creo que eso es muy importante. A veces cuando nosotros recibimos un estudio vemos y lo sentimos muy alejado de la realidad, puesto que nos viene de Estados Unidos o de otros países de Europa. Lo interesante de esta encuesta es que incluye datos de Guatemala, entonces yo creo que podemos sentirnos muy cercanos hacia lo que está reflejando estos resultados. Exacto. Gracias, doctor. Por ejemplo, hablemos acerca de la información. Se dice que el 69% de los pacientes considera que en las fuentes de información disponibles hay suficientes sobre la diabetes. Y yo creo que en ese sentido probablemente tengan razón, puesto que los medios de comunicación, puesto que los familiares, los amigos, ahora yo creo que
cada persona conoce a alguien que tiene diabetes, especialmente porque es una enfermedad que va en aumento, y en eso sí tiene razón. Pero también nos dice que la principal fuente de información deben ser los médicos, en segundo lugar la familia y en tercer lugar las revistas. ¿Qué nos podría decir sobre esto? Sí, en general lo que el estudio reveló es que los médicos es la primera fuente, segundo la familia y tercero los medios de comunicación. Y eso es muy importante porque al final cuando los 50 médicos evaluaron los resultados de las evaluaciones, consideraron que era muy importante y se dieron cuenta que muchos de los pacientes no sabían si la información que obtenían era buena o no. Entonces, uno de los roles del médico es referir a los pacientes a medios confiables para obtener una buena información. O en todo caso, doctor, yo creo que la recomendación sería que las personas se abocaran directamente con su especialista, puesto que es el médico el que maneja la información de primera mano y actualizada. Tomando en cuenta esto que usted nos está mencionando también, vemos que las personas a veces cuando queremos informarnos sobre algún tema o alguna problemática, lo primero que hacemos es meternos a internet, puesto que es la herramienta más fácil. Pero también esta encuesta reveló que algunas personas consideran confusa la información que encontramos en internet. ¿Qué podría decir usted como experto sobre la información que encontramos en internet? Yo pienso que la información en internet, como en otras cosas, hay buena y hay mala información. Entonces, lo importante es buscar fuentes de información buenas. Por ejemplo, existe la Asociación Americana de Diabetes, la Federación Internacional de Diabetes. Son sitios de internet que son muy buenos y dan información correcta para pacientes. Hallazgo. Esta encuesta realizada por el laboratorio Janssen también reveló que el 25% de los pacientes considera que si empieza a tomar medicamentos para tratar la diabetes tipo 2 va a afectar su peso. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Va a subir de peso? ¿Va a bajar de peso? ¿O cuál es lo que reveló esta encuesta? A un punto muy interesante, Cristian. Lo que generalmente ocurre es que los medicamentos que han habido anteriormente para diabetes tienden a subir de peso. Los medicamentos nuevos actúan de una manera diferente que ayudan a que el paciente pierda peso. Muchas veces la mayoría de los pacientes con diabetes tienen sobrepeso, ellos quisieran perder peso. Entonces, con los medicamentos actuales los ayudamos a perder peso. Entonces, pues solo para aclarar, si el 25% de las personas de esta encuesta cree que de alguna manera los medicamentos los va a hacer subir de peso, yo creo que la recomendación que usted debería o la que nos ha dado es que no es así, pero también tenemos que abocarnos para saber qué medicamento estamos tomando, ¿verdad? Y que tomemos de los medicamentos más actuales y los que nos van a dar la garantía de que vamos a tratar la enfermedad y como efecto secundario positivo nos va a ayudar a perder peso, que es exactamente lo que usted mencionaba, ¿verdad, doctor? Claro, Cristian, como usted decía, lo importante es que usted consulte a su médico, le pregunte sobre los medicamentos que está tomando y le pregunte si son medicamentos que le están ayudando a perder peso o son neutrales o le aumentan de peso. Gracias, doctor. Ahora vamos a pasar a otro hallazgo. En este momento vamos a hablar acerca del hallazgo sobre la medicina tradicional frente a la medicina natural, puesto que la cuarta causa por la que las personas optan por no tomar medicamentos es porque encuentran en los remedios naturales una alternativa, pero ¿qué tan efectiva es esta? Entonces, sobre ese punto vamos a hablar después de nuestra primera pausa. No se vayan y sigan con nosotros en el consultorio porque al volver vamos a seguir hablando acerca de mitos y verdades acerca de la diabetes y este programa lo estamos haciendo con motivo mundial del Día de la Diabetes que se celebra el próximo 14 de noviembre. Les recordamos que pueden dejar sus dudas y consultas a través de las redes sociales de Prensa Libre. Ya volvemos. Si solo quieres ganar reconocimiento, nunca serás libre. Si solo buscas tu propio beneficio, nunca serás libre. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, infórmate y mucho. Lee, investiga, piensa. Que ser libre es un ejercicio. Empieza temprano, termina tarde. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus, hasta sábados y domingos. Hazlo hasta caer dormido. Sé libre cuando quieras y como quieras, pero hazlo, infórmate. Y si no has empezado,
o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que soy prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Estamos de vuelta en el consultorio. Hoy estamos dando a conocer los resultados de una encuesta realizada por Janssen y me acompaña el endocrinólogo Luis Alberto Ramírez, quien nos está aclarando acerca de estos mitos que se descubrieron en este estudio. Gracias, doctor, nuevamente, y seguimos. Ahora, la pregunta que habíamos dejado en el bloque anterior era acerca de la medicina alternativa. Y, por ejemplo, el estudio dice que a pesar de que el 16% de los encuestados está claro y tiene la certeza de que no hay ninguna prueba científica que compruebe que estos tratamientos naturales sean efectivos, aún así los toman. ¿Por qué pasa esto? Como hablábamos, Cristian, una de las fuentes principales muchas veces es la familia o revistas. Entonces, muchas veces las personas leen de alguna cosa natural que dice que les baja la glucosa, y el problema es que algunas veces dejan de tomar sus medicamentos que les había prescrito el médico y los cambian por estos medicamentos alternativos que no necesariamente funcionan o no tienen evidencia científica de que sean efectivos. Y entonces generalmente las personas se descontrolan. Doctor, yo creo que ahí sí es importante darle un poco más de seguimiento, especialmente para entender por qué cada organismo es diferente y cada organismo reacciona diferente a la enfermedad, puesto que a veces lo que pasa es que nosotros como pacientes consideramos que porque a alguien más le funcionó, también nos va a funcionar a nosotros cuando la enfermedad nos ataca de diferente manera. Excelente punto, Cristian. Y eso pasa en la recomendación, como decía, la fuente de información, la familia también incluye a los amigos. Entonces muchas personas con diabetes dicen, a mí me cayó bien esto, yo te recomiendo, toma esto también. Y entonces lo empiezan a tomar y, como usted menciona, no le da los mismos efectos que le dio a la primera persona. Por eso es importante que visite a su médico y consulte cuál será el medicamento que se ajuste más a sus necesidades y a su estilo de vida. Doctor, y pese a esta recomendación que usted ha dado, sí, la persona tiene le tiene bastante fe a la medicina alternativa. Por ejemplo, ¿cuál sería su recomendación? Que nunca la sustituya, sino que la tome como un complemento. Yo pienso que sí, Cristian, que la tome como un complemento, pero que le informe a su médico. Además de lo que usted me dijo, doctor, estoy tomando esto. Porque si yo le informo a mi médico, ¿qué voy a estar previniendo? ¿Puedo, de alguna manera, estar tomando algo que me pueda causar un efecto secundario? Claro, claro. Hay algunos medicamentos que hacen que no se absorban bien, con cosas naturales. Por ejemplo, hay un ejemplo clásico que es las medicinas para bajar el colesterol. Si usted toma jugo de toronja con las medicinas para bajar el colesterol, le produce un efecto tóxico. Entonces, por eso es muy importante que el paciente le informe a su médico si está tomando algo natural, para que decida si lo puede seguir tomando o si lo debe separar el horario de toma de los otros medicamentos. Gracias, doctor. Ahora pasemos a otro mito o a otro hallazgo que descubrí ante esta encuesta, y recordemos que los datos que estamos mostrando ahora son datos que resultan de las personas entrevistadas en Guatemala, así que es un estudio que también abarca datos locales y nos refleja las costumbres de las personas. Por ejemplo, hallamos que el 33% de los entrevistados piensa que las medicinas disponibles para tratar la diabetes son todas iguales, y usted ya anteriormente nos ha dicho que existen varios tipos de medicamentos. ¿Qué nos podría ampliar sobre esto? ¿Qué tipos de medicamentos vamos a encontrar en el mercado y cuáles son las que usted recomienda? Sí, afortunadamente, Cristian, actualmente existen como 7 diferentes familias de medicamentos que actúan en diferentes partes del cuerpo. Y como usted bien lo mencionaba, no todos los medicamentos son iguales para todas las personas. Entonces hay medicamentos que hacen ganar peso, otros que hacen perder peso, otros que a la gente le hacen que le den bajones de azúcar, otros que no, otros que pueden molestar el estómago, otros que no. Entonces, por eso es tan importante saber que existen todo este grupo de medicamentos y que usted consulte a su médico para saber cuál es el mejor para usted. Doctor, tengo entendido que existen los medicamentos de primera, segunda y tercera generación en la cuestión del tratamiento de la diabetes. En ese sentido, las personas, ¿cuáles serían los que deberían elegir y por qué? Pues es independiente de cada
persona, pero en general uno debería de escoger los medicamentos novedosos, nuevos. En general uno busca que no suban de peso, que no les den muchos efectos secundarios, que sean efectivos en bajar la glucosa y algo importante en nuestro medio es el costo. Ok, gracias doctor. Ahora pasamos a otro hallazgo que puede ser muy interesante, especialmente porque está relacionado con las situaciones por la cual la persona deja de tomar el tratamiento o ya no lo toma regularmente, y una de las principales causas es que ya no siente síntomas. Recordemos que la diabetes es una enfermedad crónica, por lo tanto, si la persona ya no siente síntomas, usted como experto recomienda que siga o no tomando el tratamiento, porque es algo que las personas dejan de hacer. Excelente punto, Cristian. Lo que sucede es que generalmente los síntomas empiezan cuando la glucosa está arriba de 200 y en general la glucosa en ayunas normales arriba de 100. Entonces, para que una persona tenga síntomas, tiene que tener la glucosa al doble de lo normal. Eso quiere decir que si su glucosa está en 150, 180, que no está bien, él va a decir, yo me siento bien, voy a dejar mi medicina porque estoy bien controlado, y no es lo correcto. Y yo creo que eso es muy interesante, doctor, porque también acá vemos que en el estudio se revela que el 93% de los pacientes considera que si no tiene síntomas, todo está bajo control y no pasa nada. Cuando usted lo mencionó, ¿verdad? Que puede tener 150 de glucosa y realmente no mostrar la evidencia, y eso es poner en riesgo la salud de la persona. Claro, lo que se ha demostrado es que las personas siempre dicen, no la tengo en 400, no la tengo en 500, no estoy mal, la tengo en 200 y 300. Pero el cuerpo realmente se está arruinando a lo largo de 5 o 7 años de tener glucosas entre 200 y 300. Doctora, entonces la recomendación sería sí o sí seguir tomando el medicamento como lo prescribió el médico. Correcto, a menos que usted tenga alguna molestia y se sienta mal con el medicamento, consulte a su médico para ver si se lo cambia o necesita un ajuste. Ok, por ejemplo, ahora pasamos al mito o el hallazgo que está relacionado para suspender o abandonar totalmente el tratamiento. Se dice que solo el 23% de los pacientes contestó que por ninguna razón abandonaría el tratamiento. Yo creo que esas son buenas noticias, sin embargo, que solo el 23% de las personas que tengan diabetes considere que no va a dejar el tratamiento por ningún motivo es alarmante, porque lo contrastamos contra el 77% restante, que señaló que cambiaría su tratamiento o le pediría un cambio al médico si los efectos secundarios los hicieran sentir incómodos. Pero, ¿qué tan fiable es esto? Por ejemplo, si yo siento que me está generando un efecto secundario el tratamiento, ¿es bueno que yo hable con mi médico para cambiarlo o va a ser algo totalmente normal y debo seguir con él? No, generalmente no debería molestarle. Si le está molestando es que necesita cambiarlo. Y sí es un punto importante, porque si usted lo mira en números, quiere decir que solo 1 de cada 4 pacientes continúa el tratamiento a largo plazo. Los otros 3 lo dejan. En este sentido también es importante, doctor, hablar sobre otro hallazgo que ustedes revelaron en este estudio acerca del olvido a tomar medicamentos. Podemos entender que a veces las personas tienen o consideran un poco engorroso ese proceso porque lo olvidan, o porque a veces también tienen que tomar muchos medicamentos porque están tomando medicamentos para otra enfermedad que también está muy relacionada con la diabetes, por ejemplo, la hipertensión. Entonces, tomar tantos medicamentos hace que la persona lo considere tedioso o hasta se les olvide. A pesar de que sea un olvido, no debe pasar. Hablemos sobre estos resultados que ustedes nos muestran en esta encuesta. Ese es un dato muy interesante, y no solo ocurre en diabetes, sino que en general, entre más medicamentos necesite una persona, más difícil es que los tome, y también entre mayor veces al día los tenga que tomar, más difícil. Si es una vez al día es más fácil, 2 veces regular, 3 veces muy difícil. Muchos estamos ocupados, a mediodía no se nos olvida tomar el medicamento, y los medicamentos novedosos van apuntados a darlo una vez al día. Incluso en algunos meses tendremos medicamentos que se dan una vez a la semana. Interesante, doctor. Yo creo que ese avance médico nos va a ayudar muchísimo a las personas que tenemos de alguna manera algún conocido, algún familiar con diabetes, porque
sin duda nos damos cuenta lo difícil que puede ser tener que tomar tantos medicamentos a tantas horas y eso hace que genere el olvido. Es el momento de nuestra siguiente pausa, sigan con nosotros y no se vayan porque al volver vamos a seguir hablando de algunos mitos y algunas verdades sobre la diabetes y también vamos a hablar específicamente de esta enfermedad y cómo se puede prevenir, porque yo creo que al final de cuentas eso es lo importante, la prevención. Les recordamos que pueden dejar sus dudas y consultas a través de las redes sociales de Prensa Libre. Ya volvemos. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que soy prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Estamos de vuelta en el consultorio. Hoy me acompaña el endocrinólogo Luis Alberto Ramírez, quien nos está dando a conocer una interesante encuesta realizada por Janssen y en la cual nos revelan cuáles son los mitos y las realidades sobre la diabetes. Gracias, doctor, nuevamente por estar acá y ahora vamos a seguir hablando así brevemente de algunos otros mitos. Por ejemplo, también se halló o se encontró que si la persona está tomando medicamento, considera que por eso puede dejar una dieta saludable e incluso puede dejar el ejercicio. Ahora recordemos, usted, por qué estamos equivocados en ese sentido, puesto que la dieta y el ejercicio a la par del tratamiento va a ser la clave para llevar una vida saludable, aunque tengamos diabetes. Correcto, Cristian. Lo primero para todas las personas con diabetes es dieta de ejercicio. Eso es lo primero. Después vendrán los medicamentos, pero lo primero siempre es dieta de ejercicio. Gracias, doctor. También quisiera que habláramos un poco acerca de la insulina, puesto que varias personas cuando hablamos de mitos y verdades se enfocaron bastante en los mitos y de verdades de la insulina. Cuéntenos, doctor, ¿en qué momento a un paciente se le prescribe empezarse a inyectar insulina? Ok, correcto. La mayoría de la gente, después de tener unos 15 años de tener diabetes, no se controla bien con los medicamentos orales y necesita un poco de insulina. Los mitos más comunes de la insulina es que la insulina deja ciego, que es el último recurso, que si uno se la pone no se la puede quitar, que quiere decir que uno está en las últimas, que pone el páncreas lento, y nada de eso es cierto. La insulina es muy buena, es muy efectiva, se puede combinar con alguno de los medicamentos orales. Yo siempre les explico a los pacientes que están resistentes a utilizarla, que una mujer embarazada diabética lo único que puede utilizar es insulina, es lo único seguro en el embarazo. Doctor, gracias por aclararnos a grandes rasgos algunos mitos y algunas verdades que ustedes pudieron ver en este programa, puesto que es importante que conozcamos cuál es la magnitud y la prevalencia de la diabetes, porque es una enfermedad que va en crecimiento. Claro. Ahora, doctor, me gustaría sí que regresáramos al principio de esta conversación y nos contara usted qué es la diabetes. La diabetes, lo que la diabetes refleja es niveles altos de glucosa en la sangre. En términos numéricos, una persona normal tiene 110 de glucosa en ayunas. Diabetes significa tener más de 126 en ayunas. O tener una glucosa en cualquier momento del día arriba de 200, más los síntomas de diabetes que generalmente son visión borrosa, boca seca, pérdida de peso, ir mucho al baño, dolor de piernas, cansancio. Doctor, ¿cuáles son los factores de riesgo que influyen en que una persona sea propensa a la diabetes? Hablamos hace poco de la alta incidencia de diabetes que viene en los próximos años y va muy relacionada al sobrepeso. Los dos factores más importantes para tener diabetes es que usted tenga historia familiar de diabetes, no necesariamente el papá, la mamá, puede ser un tío, algún familiar en segundo grado y que tenga sobrepeso. Esos son los dos factores más importantes. Ahora, entonces, ¿cuáles serían sus recomendaciones para garantizar que podamos prevenirla? Puesto que ahora en la medicina estamos hablando de que la prevención es la mejor herramienta para no llegar a tener esas enfermedades y de alguna manera tratar de erradicarlas antes de que aparezcan. La mejor medicina es bajar de peso. Y bajar de peso solo lo va a lograr haciendo una buena dieta y haciendo una buena actividad física.
Gracias, doctor. Ahora ya para finalizar, me gustaría que usted nos recordara que este dato muy importante, doctor. Acá dice la Organización Mundial de la Salud proyecta que para el 2030, estamos hablando ya casi dentro de una década, va a ser la 7ª causa de muerte la diabetes. ¿Por qué es importante concienciar a las personas acerca de la prevención de esta enfermedad y tomar el Día Mundial de la Diabetes como una excusa para hacerlo y recordar el impacto y el drama que puede pasar una persona a raíz de la diabetes? Cristian, para la prevención y también para la persona que tiene diabetes. Porque si usted tiene diabetes, pero usted mantiene bien sus niveles de glucosa, y eso significa que usted en ayuna tenga su glucosa menor de 130 y después de comer menor de 180, usted se va a prevenir tener complicaciones de la diabetes a largo plazo. Entonces, es como un aliento, una forma de estimular a las personas, a las que no tengan diabetes, a que hagan ejercicio y bajen de peso, a las que tengan diabetes, que también hagan ejercicio, que bajen de peso y que tomen sus medicamentos para mantener su glucosa dentro de los rangos deseables. Gracias, doctor. Llegamos al final de nuestro programa, pero gracias por cada aclaración y por traernos esta interesante encuesta que nos puede servir de mucho para entender cómo piensa y cómo se relacionan las personas con diabetes. Gracias, doctor, por estar acá. Gracias a ustedes por sintonizarnos. Si usted tiene alguna consulta sobre esta enfermedad, puede contactar a nuestro invitado de hoy en las formas de contacto que van a aparecer en pantalla en este momento, y les recordamos que pueden leer el resumen de este consultorio en la edición impresa de Prensa Libre mañana. Los esperamos el próximo martes a las 9:30 horas por Prensa Libre TV. Hasta la próxima.